Buenas tardes. Estamos inaugurando la tarde. Primero, muchas gracias por su comprensión. Tuvimos una pequeña modificación en la agenda, en el programa de este segundo FEGEM. Por cuestiones logísticas, pues hay que estar siempre muy ágiles, ¿no? Y ustedes, que son representantes de las entidades y de otras instituciones, pues saben que muchas veces las situaciones son cambiantes y pues tenemos que actuar en función de eso, y por eso modificamos este horario, ¿no? Agradezco mucho la presencia de Alan, de Pepe, de Natalia, de Bernardo. Como ven ustedes, vamos a tener un panel que va a ser distinto a los anteriores, porque vamos a hablar de retos y perspectivas. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en materia de usos de información? Y me da mucho gusto tener también la presencia totalmente diversa de distintos puntos de vista para poder enriquecer y ofrecer pues, más variedad de retos y más variedad de perspectivas en este panel. Es por eso que integramos una representación de integrantes del Poder Judicial. Bernardo, magistrado aquí del Supremo Tribunal, pues nos va a dar una visión que es diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a ver que es el poder ejecutivo el que utiliza la información, pero también hay ámbitos que vienen desde los otros poderes de gobierno y curiosamente en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica hemos avanzado mucho también con los distintos poderes judiciales en los dos órdenes de gobierno correspondientes. Tenemos también a Alan que viene de México Evalúa. Aquí desafortunadamente Alan López se nos enfermó Edna y agradecemos mucho que haya podido venir Alan en su representación. Alan viene por supuesto con un enfoque y una visión de parte de un think tank, de una organización de la sociedad civil, donde pues son usuarios muy importantes de la información estadística y geográfica y al mismo tiempo observan cuál es el actuar de distintas instancias de gobierno. Por supuesto que es comenzando con el federal, pero también eso baja a los niveles estatales y nos puede ofrecer una visión muy interesante. Finalmente tenemos dos representantes de entidades federativas que me da mucho gusto que compartan este panel con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a Natalia Rivera. Realmente aprecio mucho que de último momento haya accedido a subir a este panel. Realmente lo engalana y nos permite tener una perspectiva desde el punto de vista sobre todo de la ejecución desde la oficina de la gobernadora con un enfoque muy práctico, concreto de planificación. Y también más al sur de la Ciudad de México, Pepe Merino, con una amplia trayectoria académica, definitivamente una de las, yo diría, y es una opinión personal, una de las personas más curiosas y creativas en el manejo de datos, y ahora a cargo de la estrategia digital en la Ciudad de México. Pues definitivamente creo que va a ser un parteaguas en el manejo de la información y estoy seguro que va a haber aquí mensajes, elementos e incluso algunas aportaciones que desde la Ciudad de México puede ser de utilidad para las demás entidades. Sin embargo, no vamos a tener aquí videos, vamos a tener una discusión franca, lo más abierta posible. Ya durante día y medio hemos venido hablando de la información, de la importancia de su uso, lo platicamos con varias perspectivas. El diputado Delgado nos habló de cómo
es importante para las decisiones a nivel del gobierno federal. El gobernador de Colima nos platicó cómo aterrizarlo en la política de una entidad particular, y luego hemos tenido una serie de paneles donde hemos tenido otras discusiones muy concretas y ejemplos de cómo se ha venido instrumentando. Sin embargo, aquí es el momento de hacer un alto y decir, bueno, ¿y qué sigue? Y hacia adelante, ¿qué es lo que nos depara el destino, ¿no? Ya se ha mencionado en repetidas ocasiones que vivimos en una situación de la revolución de los datos. El panel que tuvimos en la tarde de ayer con participación del sector privado, en particular allí de BBVA y de Telefónica, nos mostró el potencial que tiene el uso de esa información que es propietaria, pero que está en manos de la iniciativa privada, pues tiene posibilidades, ¿no? Entonces aquí pues la idea es escuchar los puntos de vista de manera muy natural, muy espontánea de estos 4 excelentes panelistas, de tal manera que podamos llevarnos una visión de qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Cuáles son las perspectivas, cuáles son los retos en materia de uso de información. La mecánica, pues vamos a tener una intervención de cada panelista de 8 minutos. Después, pues trataré de hacer una síntesis de qué ha ocurrido y conducir la discusión del panel hacia una segunda ronda de intervenciones donde cada uno de los panelistas van a contar con una réplica de hasta 3 minutos. Posteriormente, después de esta segunda ronda, pues vamos a abrir los micrófonos para escuchar las preguntas de parte de la audiencia y trataré yo de concluir y abonar aquí con mis propios puntos de vista, ¿no? A manera de guía, recordando que esto, les digo, es en el espíritu de ser súper libres y espontáneos, lo que ustedes creen que son los retos y perspectivas para el uso de la información, me gustaría plantear un par de preguntas, ¿no? No se tienen que ceñir estas preguntas, pero pues son como anzuelos que están diseñados para dirigirla y motivar la discusión. La primera pregunta que yo les haría es, desde su experiencia particular, ¿cuáles son los principales retos para los tomadores de decisiones en materias de uso de información estadística y geográfica? Y la segunda pregunta viene motivada por una corriente global que ha ocurrido, y tenemos un ejemplo muy claro en nuestro vecino del norte, cómo hay muchas decisiones que se toman con poca evidencia y con ciertos criterios que se alejan de la realidad, de tal manera que pues, se ha llamado que es decisiones basadas en noticias falsas o fake news, la existencia de realidades virtuales o alternativas. Frente a ese contexto, a mí me gusta preguntarles cómo podemos fortalecer que se utilice la evidencia cuando estamos tomando decisiones, y particularmente en materia de política pública, ¿no? Estos son 2 invitaciones, pero ustedes están en plena libertad de platicarnos lo que ustedes consideran que son sus retos y perspectivas. Vamos a comenzar con la presentación o la participación de Alan. Alan López, tienes 8 minutos. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación a este foro. Yo comenzaría mi participación mencionando que en México Evalúa, la organización de la sociedad civil en la cual trabajo, estamos convencidos que para tener políticas públicas efectivas se requiere de información de calidad, porque sin esta información difícilmente podemos diseñar, hacer diagnósticos claros para identificar cuáles son los problemas que queremos atender y en consecuencia diseñar soluciones a estos problemas. Yo les quiero compartir un poco la experiencia de México Evalúa en materia de seguridad. Como sabemos, actualmente el país enfrenta una crisis de violencia y de homicidios sin precedentes. Y nosotros estamos convencidos que para atender el crimen hay que hacerlo con inteligencia. Y la inteligencia se crea con información de calidad, información sistematizada, información veraz.
En México contamos con información, con fuentes de información de acceso para el público y que son muy buenas. Están las encuestas de victimización, tenemos las encuestas de factores de riesgo como la ECOPRED, tenemos los datos de mortalidad del INEGI, e incluso también tenemos los datos de incidencia electiva que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien todas estas fuentes tienen aspectos de mejora, sí permiten tener información del fenómeno o una parte del entender un poco el fenómeno criminal. Sin embargo, también hay otras fuentes de información que no se utilizan y que proveen información de calidad. Y me refiero a la información que los policías tienen acceso. Los policías municipales principalmente, aquellos que trabajan a nivel de cuadrante, a nivel de manzana, a nivel de calle. Estos policías que conocen el barrio, que conocen a la gente, tienen acceso a información de calidad. ¿Por qué? ¿A qué tipo de información me refiero? Es decir, ellos conocen perfectamente dónde se cometen los delitos, dónde hay mayor concentración de estos, cuáles son los grupos de la comunidad que sufren más violencia, cuáles son los victimarios, cuáles son sus características y sobre todo entienden las dinámicas de violencia a nivel de la comunidad. Sin embargo, los municipios, que es el eslabón más débil en la cadena de seguridad, no cuentan con las capacidades suficientes para hacer frente a este problema porque no tienen las capacidades, por ejemplo, para sistematizar la información, no cuentan con el personal profesionalizado para analizarla y no cuentan con los protocolos muchas veces para hacer uso de esta información. Y entonces el reto es enorme, porque los policías tienen la información, pero no la pueden sistematizar. Muchas veces ni siquiera cuentan con protocolos o no se apegan a las normas técnicas que deberían utilizarse para poder recabar la información de un hecho delictivo. Muchas veces los reportes policiales, cuando uno los revisa, te das cuenta que no cuentan con la información de la víctima, su edad, incluso el número de la calle donde ocurrió el delito, o, por ejemplo, qué tipo de arma se utilizó para cometer el delito. Entonces, si los policías no se apegan a los protocolos y las corporaciones policiales no cuentan con los suficientes recursos, tanto humanos, tecnológicos, como materiales, para hacer el análisis de esta información, difícilmente podemos tener estrategias focalizadas, estrategias basadas en evidencia y que guíen la toma de decisiones, es decir, mejores políticas de seguridad para atender el problema. Entonces, desde México Evalúa estamos convencidos que podemos fortalecer estas capacidades y nos hemos dedicado a hacerlo, principalmente a través de dos metodologías que estamos convencidos que pueden utilizarse por los policías. Dos metodologías de inteligencia policial. La primera de ellas se conoce como metodología de puntos críticos y la segunda el enfoque policial orientado a la solución de problemas. El año pasado publicamos 5.013 homicidios, un estudio que utiliza esta metodología de puntos críticos, que gracias a la colaboración y a un convenio de colaboración con la Ciudad de México tuvimos acceso a los datos de homicidio de la ciudad entre 2009 y 2016. Y con esta información pudimos encontrar cuáles son los patrones de concentración del delito, específicamente del homicidio en la Ciudad de México. Y al utilizar información del censo, información del DNUE, información que proporciona el INEGI de factores socioeconómicos, pudimos identificar cuáles son los factores que están vinculados al homicidio. Identificamos, por ejemplo, que el nivel de hacinamiento y la deserción escolar están vinculadas con la concentración de homicidios, sobre todo en la parte norte de la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Madero. Y como podemos ver, esta metodología es sumamente útil si se cuenta con las capacidades materiales, humanas, tecnológicas para realizarla, porque permite entonces al tomador de decisión, al secretario de Seguridad Pública, a los jefes de sector, focalizar sus recursos, dirigir sus estrategias a los puntos donde más se requieren y de esta manera diseñar soluciones hechas a la medida. La segunda metodología de las que les platicaba es la metodología del enfoque policial orientado a la solución de problemas, que está muy vinculado a puntos críticos. Esta metodología básicamente lo que pretende es utilizar la información a la cual tienen acceso los policías y diseñar soluciones muy específicas. Pero ambas metodologías se basan en la inteligencia policial. Y entonces el reto aquí es para todos, para la sociedad, para los gobiernos. Y les quiero presentar 3 retos a los cuales tenemos que atender básicamente. El primero de ellos es hay que invertir en capacidades locales para analizar la información, para sistematizarla y para poder utilizarla en la toma de decisiones. El segundo reto importante, y creo que aquí
puede jugar un papel importante el INEGI es capacitar a los policías, capacitar al personal de las corporaciones municipales en cómo utilizar los protocolos y las normas técnicas para apegarse a un mejor uso de la información. El reto no es minúsculo, pero se puede hacer. Y tercero, es importante crear plataformas tecnológicas donde se puedan compartir información, no solamente de los policías, sino también del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de salud, factores socioeconómicos, que les permita a los tomadores de decisión, a los policías, diseñar estrategias focalizadas y que no tengan que estar pidiendo la información a las fuentes de información o tengan que estar revisando porque muchas veces no lo entienden. Y hay ejemplos promisorios en el país. Por ejemplo, está la Agencia Digital de Innovación Pública que dirige Pepe Merino y que ha hecho un gran esfuerzo por recopilar esta información, por tenerla junta, y creo que puede servir de guía para otros estados. Entonces, el reto es utilizar la información con la que contamos para mejores políticas de seguridad, y se puede, siempre y cuando le apostemos a las capacidades locales. Gracias. Muchas gracias, Alan, por compartirnos lo que está haciendo México Evalúa en materia de seguridad pública. Pasaríamos ahora con, en el mismo orden que estamos sentados, con Pepe. Pepe Merino, tienes 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta que planteaba sobre los retos en el uso de información, creo que un reto importante tiene que ver con el nivel de desagregación y periodicidad de la información. Pensando específicamente en información de tipo estadístico, ¿no? La Ciudad de México tiene 16 alcaldías, son alcaldías que poblacionalmente son muy grandes, ¿no? Entonces, información agregada a nivel municipal, o en este caso alcaldías, pues realmente no permite con frecuencia tener diagnósticos mucho más finos sobre áreas específicas de la ciudad. Y en ese sentido el reto del lado de la ciudad tiene que ser acompañar la información estadística con información que se genere dentro de las propias alcaldías o dentro del gobierno para tener diagnósticos pues, más oportunos, pero sobre todo mucho más desagregados, ¿no? Ese me parece uno importante y muy obvio. El segundo reto que yo he identificado, yo nunca había sido servidor público, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, esto de entender el uso de los datos desde el gobierno para mí es una novedad, aun cuando tengo un ratito haciendo cosas con datos, ¿no? Tiene que ver con la temporalidad de las decisiones del gobierno, ¿no? Es complicado generar protocolos que permitan generar información útil de manera oportuna cuando estás tomando decisiones todos los días sobre una variedad además de temas, ¿no? Entonces, vinculado a ese reto, el tercero creo que tiene que ver con la institucionalización de estos protocolos, ¿no? Es relativamente fácil caer en la tentación de leer un episodio o un día y creer que ahí se encuentra un patrón. Al mismo tiempo tienes la presión de tener que tomar decisiones, por ejemplo en el caso de seguridad pública son decisiones evidentemente fundamentales, y no encontrar el tiempo para esperar pues, a tener todos los elementos informativos y a partir de ahí pensar una decisión cotidiana, ¿no? La forma en que hemos tratado de solventar esto, y voy a aprovechar el ejemplo que daba Alan para hablar un poquito de seguridad. En el caso de la Ciudad de México se han implementado 3 cosas. La primera es la división de la ciudad en polígonos geográficos que respondan mucho más al fenómeno delictivo y no necesariamente a divisiones estrictamente políticas o administrativas, ¿no? Entonces, la ciudad se ha dividido en 72 coordinaciones. Estas coordinaciones definen mandos policíacos, pero también se generaron protocolos para generar desde territorio información delictiva, que luego se empata con la información que la Procuraduría tiene en términos de denuncias o carpetas de investigación, ¿no?
Entonces, el encuentro de la información que viene directamente de territorio con la información que el sistema de justicia penal logra articular todos los días, pues enriquece muchísimo entender el tipo de delictividad o violencia que ocurre en la ciudad. A su vez, estas coordinaciones están divididas en cuadrantes. Tenemos en la ciudad 847 cuadrantes de seguridad y protección civil, que es una división muchísimo más fina todavía, ¿no? Y la delimitación de estos cuadrantes responde, por supuesto, a características sociodemográficas, en las cuales la información estadística es muy útil, pero también su demarcación está ponderada a partir de incidencia delictiva y tipos de incidencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, entonces, es la división geográfica y el acompañamiento en términos de los despachos y órdenes policíacas a esta división. Y segundo, el procesamiento diario de información tanto de territorio como de carpetas de investigación. Todos los días, como ustedes saben, ¿no?, la jefa de gobierno se sienta con el gabinete de seguridad, ¿no?, en el cual la agencia tiene presencia justamente con este fin, y generamos un tablero automático que todos los días permite graficar, mapear, ver tendencias en tiempo, identificar lo que llamamos clusters, ¿no?, de delictividad. Entonces, ese es un tablero que todos los días se alimenta de información, tanto de territorio como de la Procuraduría, y permite hacer un diagnóstico e identificar de manera muy fácil en dónde hay agrupamientos de delitos, si los delitos se han movido geográficamente en la ciudad, si hay anomalías, en fin, ¿no? Esto, por supuesto, no lo hicimos en un mes, nos ha tomado 3, 4 meses, ¿no? Y todavía seguimos afinándolo, pero digamos, la virtud de este mecanismo es justamente hacer de manera más o menos óptima frente a los retos que encontramos al momento de entrar en la nueva administración, el 5 de diciembre, que era alimentar información de manera cotidiana, poderla presentar de manera mucho más digerible, ¿no? Un problema frecuente es como publicar datos y pensar que todos van a tener la expertise para procesarlos y generar insights a partir de los datos, pues es una idea un poco ingenua. Entonces, justamente lo que ha permitido este tablero, pues es, uno, tener datos actualizados, dos, identificar, responder a preguntas muy específicas para la formulación de políticas públicas, en este caso en términos de seguridad, y tres, tener una temporalidad que no prolongue la brecha entre la generación de información útil y la urgencia en la toma de decisiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pepe, muy interesante. Creo que nos quedamos con ganas de ver el video de esa aplicación, ¿verdad? Creo que vamos a trabajar con Pepe para producir un video de eso. Natalia, desde el punto de vista de Sonora, ¿cómo ven los retos, las perspectivas? Bueno, aquí la pregunta es muy específica. ¿Cuáles son los principales retos para los tomadores de decisiones en materia de uso de información estadística y geográfica? Voy a tratar de ser muy sincera, espero no ser peligrosamente sincera porque hay cámaras. Me tocó, cuando estudié administración pública, estar en la generación de un gran enfoque en el proceso de planeación, de diseño de la política pública. Justamente después viene el gran enfoque en la evaluación de la política pública y, como yo comentaba hace rato, nos queda el hueco en medio de la implementación de la política pública. Los tomadores de decisiones, que son funcionarios, servidores públicos de instituciones gubernamentales, tienen un objetivo fundamental, que es el de resolver los problemas de la sociedad, y los problemas de la sociedad se resuelven con una implementación correcta de la política pública. Decía Aaron Wildowski, creo que les decía hace un momento, que es mejor una política pública
mal planeada pero bien implementada que una bien planeada pero mal implementada. Creo que eso ya es muy radical, ¿no? Pero tiene un sentido y es una especie de obsesión nueva o un enfoque nuevo en la implementación. ¿Por qué lo digo? Porque forma parte de los retos de los tomadores de decisiones y me voy a explicar. Los diagnósticos lucen mucho. Un servidor público, un funcionario que puede explicar perfectamente y a detalle un problema se ve muy bien y luce mucho. Las evaluaciones tienen un gran peso político, incluso las organizaciones de la sociedad civil han afinado mucho su habilidad para explicar indicadores y ponen agenda a los gobiernos. México Evalúa, México Cómo Vamos, han ido poniendo agenda a los gobiernos porque las evaluaciones tienen un peso político. Luego entonces los servidores públicos pueden tener un gran enfoque en el diseño, en el diagnóstico y en la evaluación y dejar de lado la implementación. Y quiero ir a algo que puede ser peligroso para el tomador de decisiones. Nos explicaban cuando yo estaba en la carrera, cuando hablaban de indicadores, nos explicaban de un indicador en un aeropuerto para la entrega de equipaje. Y el indicador era desde que llegaba el avión hasta que se ponía la primer maleta en la cinta, en la banda. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba el avión, corrían por una maleta, corrían con una maleta y la ponían en la banda. Y entonces el indicador era muy bueno, pero la última maleta tardaba mucho en llegar. Esta es una tentación para los tomadores de decisiones cuando el enfoque es exclusivamente en el diseño y cuando es exclusivamente en la evaluación. Yo creo que el gran reto está en la implementación, en el entendimiento del proceso de la implementación, que es las 5 dimensiones que va, sí, efectivamente, la dimensión técnica, de la dimensión financiera y la dimensión jurídica, pero hay 2 dimensiones más. Y en estas 2 dimensiones el reto es llegar al funcionario de ventanilla, llegar al sujeto de políticas, explicar el dato para poder convertirlo en información. La información también es argumento político y en el caso de los servidores públicos el argumento político pesa. Es una de las dimensiones de la implementación, la dimensión política, sí, dialógica con la sociedad, pero también el servidor público al final es un ente político que está en el circuito. Por lo tanto, el dato se vuelve argumento y aquí también el tomador de decisiones puede caer en la tentación de ver un dato, de ver información y defenderse de la información. Y entonces no comprender la información porque su enfoque no está en la implementación, su enfoque está o en el diseño o en la evaluación porque eso pega políticamente. Entonces, por eso insisto tanto en el reto de la implementación, porque si se enfoca el servidor público a la implementación puede salvar de alguna medida las otras tentaciones. Yo hablaba hace rato de la experiencia exitosa que tuvimos con respecto al tema educativo. Yo quisiera hablar también de las no tan exitosas. Cuando el dato se vuelve argumento, por ejemplo, cuando se publica la ENSIG, en la ENSIG 2016, el estado de Sonora aparece como el estado en primer lugar en el índice de percepción de corrupción. Cuando nosotros lo desagregamos, resulta que el gobierno estatal había mejorado 12 lugares y había decrecido el indicador de percepción de corrupción. Sin embargo, otros organismos autónomos o otros poderes habían aumentado significativamente su percepción de corrupción y al presentar el indicador completo, generaba un dato que podía producir tomas de decisiones incorrectas e inadecuadas y además un ambiente interno en el Estado. El dato se vuelve argumento y se vuelve argumento político. Entonces, los retos para los tomadores de decisiones, desde mi perspectiva, tienen que enfocarse en la implementación, en los resultados, para que el tomador de decisión pueda observar la información con objetividad, entenderla, comprenderla, decodificarla correctamente, no defenderse del dato,
no celebrar el dato, tomar el dato y meterlo al proceso para saber si en el proceso de evaluación ese proceso de implementación es correcto, debe mejorarse. Yo por eso decía que espero no ser peligrosamente sincera cuando hablo de los retos de la implementación. No, gracias por tu franqueza, muy, muy ilustrativo. De hecho, el ejemplo que diste del indicador del tiempo del que llega el avión a que sale la primera maleta en la banda, me recuerda la experiencia que ya nos contaba Ana Isabel Vázquez Colmenares, de esta idea de poner todos los pisos firmes en todas las casas de México, ¿no? Para por eso incidir en un indicador de pobreza sin tener una visión holística o integral de cuál es el fenómeno que se quiere atacar. Gracias, Natalia. Pasaríamos ahora con Bernardo Magistrado. Me gustaría oír desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿cuáles son los principales retos? ¿Hacia dónde se está moviendo el uso de la información estadística y geográfica? Claro, con todo gusto. Buenas tardes a los panelistas, buenas tardes a todo el público asistente. Agradezco primeramente la invitación a participar en este foro, lo cual lo hacemos con todo el gusto y con todo el entusiasmo. Precisamente para poder atender esta pregunta que hacía el doctor Santaella, habría que considerar cuál es la función básica de los poderes judiciales, tanto federal como estatales, que es precisamente la de hacer efectivo, garantizar a través de la administración de justicia el derecho humano de acceso a la justicia, que es un derecho humano de la sociedad. Es un derecho humano de todos los que habitan en un espacio geográfico determinado. Y en ese contexto, me permito hacer una pequeña introducción respecto al adecuado uso de información y la importancia que tienen los poderes judiciales, sobre todo a través de los expedientes, de los procesos que se abren, como proveedores de información básicamente para quienes toman las decisiones de políticas públicas y quienes toman las decisiones respecto a lo que se debe de hacer para atender un fenómeno o una problemática que se da en la sociedad. Yo recuerdo cuando también estaba estudiando, que me gustaba mucho la investigación histórica, que uno de las principales fuentes de información para la investigación histórica eran dos archivos muy básicos: los archivos parroquiales y los archivos judiciales. Eran proveedores de gran fuente de información para las investigaciones históricas, y yo me recuerdo que se recurría mucho tanto a las parroquias o a los archivos judiciales, como también a los archivos municipales para buscar datos básicos. Y eso daba precisamente una base de datos objetivos, datos veraces, oportunos, que nos permitían alimentar una posición o una teoría o una postura respecto a lo que se quería informar. Haciendo un símil, podemos decir, bueno, en ese contexto servía para entender una realidad pasada en un contexto histórico. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esa información en una realidad presente para atender un momento histórico específico, actual, y con miras a plantear una política de solución a un problema que se está planteando, o un problema que se está presentando, o un fenómeno que está dando en la sociedad? Y ahí es donde entra lo que es de vuelta el archivo judicial o la actividad judicial o el registro de una causa judicial, para poder entender o para poder conocer con datos precisos, veraces, oportunos, cómo se da ese fenómeno o qué es lo que está ocasionando ese fenómeno. Al iniciar esta mesa, este panel, precisamente el presidente del INEGI mencionaba que en las redes sociales hacía mucho énfasis las fake news,
y el representante de México Evalúa también señalaba que lo que se requiere es información de calidad. Y precisamente los archivos judiciales, las causas abiertas, las causas registradas nos dan información de calidad. Aquí la situación y el reto es cómo sistematizamos esa información, cómo la clasificamos y cómo nos permite en un momento dado ponerla a disposición de quienes van a tomar las decisiones de políticas públicas para que sea efectivamente analizada y para que permita el diseño de una actividad o de una política específica para atender una problemática. Así es como lo vemos en ese contexto. Y quiero comentarles, desde el año 2011, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y Supremos Tribunales de Justicia de la República Mexicana, la CONATRIP, y el INEGI han estado trabajando en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo que es precisamente el Censo Nacional de Impartición de Justicia. ¿Cuál es el propósito de este censo? Es poner a disposición de las instituciones y autoridades responsables de las políticas públicas y del público en general información especializada que contribuya al desarrollo de la impartición de justicia a nivel nacional y estatal. ¿Qué nos lleva a esto entonces? Tenemos que buscar hacer una serie de indicadores que nos permitan ver el tipo de asuntos que se conocen, el tipo de personas que intervienen o la calidad de personas que intervienen en tal o cual asunto, los resultados que se producen en tal o cual o determinada materia o caso específico y sobre todo cuál es el resultado que se produce a través de la sentencia. Y aquí es algo muy importante, retomando lo que decía el representante de México Evalúa. Él hacía énfasis en el aspecto de la seguridad como una problemática de gran relevancia que se está presentando a nivel nacional y yo diría incluso a nivel regional en el caso de América y en el nivel mundial por la connotación que trae ahora toda la situación de la delincuencia transnacional. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una puntualización en el sentido de que si nosotros analizamos las causas judiciales, nos damos cuenta que los conflictos de orden familiar son mucho mayores que los conflictos penales que llegan a juicio, ¿sí? Y si nosotros vamos haciendo un análisis de las causas de orden familiar, nos damos cuenta que el 90% tiene que ver sobre un conflicto por el pago de alimentos o el no pago de alimentos. Y el otro conflicto tiene que ver sobre custodia de hijos. Entonces, ahí tenemos un fenómeno, y si vamos más atrás nos damos cuenta al analizar las causas judiciales que el índice de juicios de divorcio ha aumentado. Entonces, eso nos refleja una problemática. Algo está sucediendo en los esquemas de integración familiar, en los esquemas de convivencia familiar. Y las causas, el análisis de esas causas judiciales nos permite ver, por ejemplo, y eso es un análisis que se ha hecho a priori hacia el interior del Poder Judicial, que el problema que tiene que ver con la convivencia y con el pago de alimentos va más en un conflicto personal que va vinculado a la alienación parental y al no pago del cumplimiento de una obligación o de una responsabilidad familiar. Y es común que los papás agarren a los hijos para dirimir su conflicto personal. Eso nos lo da la causa judicial y nos pone un reflejo y pone en alerta a la autoridad para que se haga una puntualización en ese sentido. Y ya para concluir, nada más les comentaría que en ese contexto los poderes judiciales, en el caso específico del Poder Judicial de Colima, nos permite en un momento dado diseñar esquemas de atención a esa problemática que, si bien
va dirigida hacia la autoridad administrativa, que es la encargada de las políticas públicas, también nosotros, como garantes de ese derecho humano de la sociedad al acceso a la justicia y que tiene una connotación integral, tenemos que diseñar esquemas que nos permitan vincularnos en el contexto actual de atender todos los asuntos con un enfoque de derechos y con una perspectiva de género, que es lo que el propósito, la misión a la cual van enfocados todos los esfuerzos y el análisis de toda esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muy interesante. Aprovecho para comentar el gran reto que es ajustar pues, estos censos nacionales de impartición de justicia al nuevo esquema de la justicia oral y todo lo que eso implica, no solamente desde el punto de vista de procedimientos, sino también de captación de la información de tal manera que sea pues relevante y pertinente, ¿no? Ya nos decían cada uno de los panelistas, Pepe en particular, lo importante que es bajar hasta el nivel del cuadrante. Pues aquí en el caso judicial pues se mencionó algo que me llama mucho la atención, que es la causa judicial, ¿no? Hay allí una gran riqueza informativa que tiene que ver con el movimiento a el análisis de nuevas bases de información. En un foro reciente que organizamos, un seminario con el Colegio de México sobre el análisis de lo que se engloba como el Big Data, pero en realidad tiene otra serie de elementos. Hay una dimensión muy importante para el análisis de textos y qué es lo que esos textos nos están diciendo, y me da la impresión que el análisis de textos insertos en las causas judiciales, utilizando técnicas de inteligencia artificial, pues podría ser muy importante para poder después hacer análisis de distinta índole, ¿no? Al final de cuentas, tú relatas cómo eso nos lleva a un conflicto familiar y a una situación que se desborda a otra serie de fenómenos como puede ser la custodia de los hijos y la situación del pago puntual de las pensiones alimenticias y demás, ¿no? Pues muy interesante. Déjenme tratar de regresar y hacer un breve resumen de lo que acabamos de escuchar. Uno de los temas tratado de extraer los puntos que nos mostraron es utilizar también información fuente que sale de la gestión propia de cada una de las distintas actividades. Alan nos comentó la necesidad de capacitar a los policías. Si nos los traen a NIEGI, con mucho gusto les damos capacitación, ¿no? Y podemos diseñar algún programa específico de estadística o geografía. Empezando por la clasificación nacional del delito para propósitos estadísticos, ¿no? Aunque ya nos comentaba también Bernardo de la problemática fuera de lo penal, cómo tenemos que irnos moviendo en esa dimensión. Pepe nos comentó, por ejemplo, cómo es importante para las decisiones que se tienen que tomar en las reuniones diarias madrugadoras, pues tener información muy oportuna y muy granular, ¿no? Y cómo están utilizando los reportes policíacos, información que se gesta en las fiscalías y demás, en las denuncias, en las carpetas de investigación, es decir, en registros administrativos que permiten, que son propios de la gestión, pero que pueden tener un potencial de inteligencia. ¿Cómo se podría hacer para poder explotarlos de una manera, ¿no? Y Natalia nos explicó el caso de los indicadores y de la educación y cómo se estuvo utilizando para mejorar esto, ¿no? A mí me gustaría tratar de llevarlos otra vez, bueno, ya tengo la información, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo podemos motivar que las personas que son las que toman las decisiones, utilizando el vocablo que dice Natalia, los que son los encargados de implementar y tomar la decisión, pues utilicen la información, ¿no? Y ya no se guíen por corazonadas? Es decir, por ejemplo, en el caso
de Pepe y las decisiones de la Ciudad de México para que las autoridades digan, con base en la información que me está proporcionando Pepe, pues se toman estas informaciones, y no porque me llegó una llamada y hay un run run y me late que en la demarcación de Xochimilco hay que hacer tal o cual cosa, ¿no? Es decir, tratar de fundamentar las decisiones en la evidencia, ¿no? Vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones, la vamos a hacer en el orden inverso. Comenzaríamos por Bernardo. Tienes 3 minutos para una segunda intervención, por favor. Bueno, nada más para retomar un poco lo que mencionaba y hacer una puntualización muy concreta. Yo creo que tiene que ver más que nada con el esquema del interés que se logre en quien toma esa decisión. Digo, en el Poder Judicial yo les puedo dar el ejemplo específico del Poder Judicial del Estado de Colima, donde precisamente con estos datos que hemos manejado y que se han diseñado en una matriz para que lo conozcan las autoridades, principalmente del Congreso del Estado, que son los que autorizan los recursos y en un momento dado los que manejan las finanzas públicas, podemos mejorar los servicios de impartición de justicia que dirigimos hacia la sociedad. Les pongo un ejemplo claro. Con estos datos, con este análisis de datos de los conflictos de orden familiar, se ha más que justificado y comprobado la necesidad, en el caso de Colima, de que exista un centro estatal de convivencia familiar supervisada, porque los conflictos de orden familiar en Colima son muchos y a veces no existe la posibilidad de que haya la convivencia adecuada entre los padres que están en conflicto con sus menores. Quizá en el caso de la Ciudad de México, de otros estados, Estado de México, de otros estados de la República, esto digan, viven en la prehistoria en Colima, porque acá yo conozco el centro de convivencia familiar de la Ciudad de México y mis respetos, el del Estado de México, el de Morelos, y son centros que cuentan con trabajadores sociales, con psicólogos, con personas especializadas, maestros para atender a los niños y demás. En Colima no lo tenemos. Sin embargo, con todos estos datos y cuando ya reflejamos una problemática y decimos, se requiere esto. Ahora, precisamente lo que importa es hacer que se interese quien toma la decisión, y ahí es una problemática de gestión o una labor de gestión en hacerlo, ¿sí? Hacer ver, precisamente señalando como este ejemplo, que es tan importante un centro estatal de convivencia familiar supervisada para atender un problema que impacta a la niñez, como es importante y que atiende un derecho humano de los niños, como es importante la edificación de una escuela que también atiende una situación inherente al desarrollo de los infantes. Y ahí lo que tiene, yo desde mi punto de vista lo veo es, que vean que existe una problemática y que hay una solución para ello. Muchas gracias, Bernardo. Parece que se tiene que ver con las dimensiones que mencionaba Natalia, de la dimensión política y de comunicación de la implementación. ¿Qué nos puedes reflexionar en público? Natalia, tienes 3 minutos. Bueno, para que eso suceda, bueno, hay 3 caminos. El primer camino es la institucionalización del proceso de planeación, la Ley General de Planeación y seguramente las leyes estatales establecen el uso de indicadores y de información. Los planes estatales de desarrollo, al menos en el estado de Sonora, está obligado que las líneas de acción vayan acompañadas de un indicador que mida el cumplimiento. Los programas sectoriales e institucionales también, por ley, estamos obligados. Yo lo comentaba hace rato, cuando nosotros llegamos, el sistema de planeación del Estado estaba totalmente desarticulado, por eso fue tan valiosa la colaboración de INEGI con nosotros y la creación de esta plataforma SIGO, porque es la plataforma que acompaña la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales e institucionales. Ese es un camino, el cumplimiento puntual de la ley. El otro camino es, sin duda alguna, el interés de la alta dirección. En el Estado tenemos un índice de evaluación del gabinete
y el indicador que más se pondera justamente es el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, es decir, los indicadores del sistema Sigo Sonora. Ese es el indicador que más se pondera en la construcción del índice, y ese índice se evalúa en cada reunión de gabinete, es decir, la más alta dirección del Estado está atenta al cumplimiento y al avance de los indicadores. Y número 3, la transparencia, y cuando la sociedad está enterada e interesada en los indicadores, cuando forma parte de la conversación, cuando está presente, también el servidor público se genera un incentivo positivo para que se atienda y se cumpla el indicador. Y aquí hay un ejemplo, es el índice de mortalidad materna. En el 2015, cuando llegamos, Sonora estaba en el lugar número 25 de mortalidad materna. Había comprensión de la sociedad sobre este indicador que genera Camexel. Una gobernadora mujer evidentemente formaba parte de su agenda prioritaria de gobierno. Se implementó un programa específico, entre ellos pues había la búsqueda intencionada de mujeres embarazadas, y pasamos del lugar número 25 a los mejores 10. Quisiéramos estar en el mejor a nivel nacional, evidentemente, pero pues el avance fue importante. Entonces creo que el cumplimiento puntual de la ley y la institucionalización del proceso de planeación que considera el indicador. 2, la participación, el interés, el seguimiento de la más alta dirección, y sin duda alguna la transparencia y la participación y el entendimiento, y que forme parte de la conversación de la ciudadanía el indicador. Son 3 elementos que producen el círculo virtuoso de uso de indicadores: cumplimiento, atención, etcétera. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante estos ejemplos. Pepe, te escuchamos. ¿Qué nos reflexionas aquí en público? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, la Ley de Operación e Innovación Digital, que se aprobó el 1 de enero del 2019, faculta a la Agencia Digital a 2 cosas que son importantes en la pregunta que planteas. Uno, la agregación de todos los datos por parte de todas las autoridades. Es decir, todas las autoridades de la ciudad están obligadas a dar a la agencia toda la información que la agencia les requiera, ¿no? Segundo, la agencia tiene también la obligación y la facultad de generar un sistema de información compartido entre todas las autoridades, ¿no? Esto garantiza pues estos procesos complicados en donde una autoridad le pedía información a otra autoridad y con frecuencia se la negaban, en fin, ¿no? Nosotros a este sistema le llamamos Riel de Interoperabilidad de Información entre autoridades de la Ciudad de México. Y tercero, la agencia también es la autoridad para la generación de análisis a solicitud de la jefa de gobierno de política pública basada en evidencia, ¿no? Y hay un cuarto elemento que a mí me parece importante, que es también estamos a cargo de la agenda de gobierno abierto. Esto garantiza no solo que la agencia tenga toda la información, sino que la información en su versión pública pueda ser compartida, ¿no? Esto es importante porque implica un mecanismo de control social a el desempeño de las autoridades, que es muy importante, pero también implica que otros actores no gubernamentales puedan hacer uso de la información y de los datos para generar evaluaciones o diagnósticos sobre lo que ocurre en la ciudad, ¿no? El portal de datos abiertos de la Ciudad de México, por ejemplo, en lo que toca a delictividad, cada mes se actualiza y a nivel de calle tenemos las carpetas de investigación, ¿no? Esto implica que sociedad civil y ciudadanos pueden ver el punto en donde ocurren los delitos, qué tipo de delito, y la hora, por supuesto, fecha, etcétera, ¿no? Es difícil pensar que un gobierno va a lograr atender todos los problemas que ocurren en su demarcación si no generamos al mismo tiempo herramientas, no solo de rendición de cuentas, sino de coparticipación con la ciudadanía. Y la verdad es que a partir
A partir de que publicamos los datos de delictividad a nivel de calle y con esta periodicidad, pues se han generado una multiplicidad de análisis por parte de ciudadanos y de sociedad civil que enriquecen el diagnóstico que el propio gobierno hace. Esto lo estamos haciendo para seguridad, pero no solo para seguridad, también medio ambiente, movilidad, que es un tema importantísimo, ¿no? Y que se va además a expandir porque se van a instalar GPS en todas las unidades de transporte. Actualmente Metro, Metrobús lo tienen, ¿no? El reto más importante son las unidades de transporte concesionado, microbuses, ¿no? Y esto va a generar información en tiempo real que va a permitir, por supuesto, optimizar decisiones no solo de movilidad, sino también de uso del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Gracias, Pepe. Estoy escuchando tanto de Natalia como de Pepe que para que los tomadores de política usen la evidencia, quizá hay que darles los incentivos, ¿no? El incentivo tal vez de la evaluación del indicador del desempeño por parte del superior jerárquico o a través de la intervención de la sociedad civil con mayor transparencia y que ellos vean si al final de cuentas los resultados se están entregando. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alan? ¿Qué nos platicas desde México Evalúa? Sí, bueno, desde sociedad civil consideramos que no solamente el punto de partida es el interés tal vez de los funcionarios, ¿no? Sino que tengan el conocimiento y las capacidades para poder procesar esta información. Porque, volviendo un poco a lo que les comentaba, la información está ahí, se cuenta, ¿no? Y digo, si bien hay que generar más, a mayor nivel de segregación, con mayor calidad, se cuenta con mucha información, pero el punto es si los funcionarios realmente tienen las capacidades y saben cómo procesarla. ¿Cómo lo pueden hacer si no cuentan con unidades a lo mejor de inteligencia, unidades de análisis? Entonces, creo que el reto central, no solamente en el tema de seguridad, sino en muchos temas, es crear estas condiciones, ¿no? Estas capacidades, porque no es lo mismo un estado que un municipio, ¿no? No tienen las mismas capacidades para hacer el uso de la información y esto es vital. Y con esto se puede también permitir que, por ejemplo, la sociedad civil, desde su trinchera, desde lo que hacemos nosotros, generar evaluaciones basadas en evidencia. Y no solamente enfocarnos a los indicadores de gestión, que muchas veces son los que miden el desempeño de las instituciones públicas, sino transitar a evaluaciones e indicadores de resultados, es decir, dejar de lado cuántos cursos se implementaron, cuántas capacitaciones se dieron y pasar y transitar realmente a ver cuál es el efecto que tiene un programa o una política pública en el comportamiento y en la vida de las personas. Si no lo hacemos de esa manera, solamente nos vamos a quedar con indicadores de gestión, que son importantes, sí, para la planeación, para la implementación, pero que no realmente nos da la fotografía completa de qué tanto está teniendo incidencia una determinada acción, una determinada política pública, un determinado programa y cuál es el desempeño de los funcionarios. Entonces yo creo que el punto central es construir esas capacidades, desarrollarlas, porque los municipios sobre todo son las que las requieren. No cuentan con las mismas capacidades que tiene la federación o que tiene una entidad, son diferentes, no las tienen, entonces hay que construir desde ahí. Y el uso de la información es vital, pero si no saben cómo hacerlo, difícilmente lo podrán utilizar de manera eficiente. Muchas gracias, Alan. Pues ya escuchamos un par de veces a nuestros 4 panelistas. Llegó el momento ahora de que abramos los micrófonos para la audiencia y hagan las preguntas que ustedes consideren oportunas. Tenemos un par de micrófonos, han circulado. Voy a comenzar aquí por la primera fila. Por favor, les recuerdo nada más que se presenten y que nos indiquen de dónde vienen. Por favor, adelante. David Guzmán, verdad de Dios que por última vez. Pero no puedo dejar de participar. Me llamo David Guzmán, soy de Guerrero, secretario de Planeación. La evaluación concentra la atención para medir los resultados de las políticas públicas. Así ha sido siempre, por eso existe esta institución que alimenta nuestra capacidad para poder decidir de manera racional y responsablemente en las políticas públicas. La implementación se reduce a la instrucción. Se da la instrucción, pero no se cuida que los que la van a implementar no estén capacitados. Esto afecta a la evaluación. Y a propósito de la evaluación, señor presidente,
Yo creo que uno de los retos que tiene hoy el INEGI es que, dada nuestra realidad, las encuestas van a tener una seria limitante, tienen una seria limitante. Si va un encuestador del INEGI y pregunta si tiene servicios, dice que no, y sí tiene. Si tiene beneficios y dice que no, y sí tiene. Y si quiere dar datos económicos, no los da porque piensa que lo van a secuestrar, que si gana tanto y no tiene tanto. Yo creo que el reto del INEGI es encontrar otras formas de evaluación que permitan ver la realidad. La cultura de la planeación tiene esos retos. Yo quiero sintetizar, me voy a saltar dos preguntas, pero este foro, señor presidente, nos ha servido para actualizarnos, pero también para educarnos. Pero somos una élite. Todos los que estamos aquí tenemos puestos de planeación o de circunstancias ligadas a la planeación o al INEGI. Pero en nuestros propios estados, por lo menos yo hablo del mío, la gente o los funcionarios públicos no les interesa la planeación, mucho menos la evaluación. Es una cuestión de cultura. Los que estamos aquí es una élite, pero los demás no la tienen. Los otros compañeros es más apreciaciones políticas. Y ahí se diluye este gran esfuerzo. Y ahí se diluye todas estas exposiciones que nos ayudan a corregir errores. Decía Karl Dodge que la racionalidad del hombre no consiste en diferenciar lo bueno y lo malo. La capacidad de racionalidad del hombre consiste en su capacidad de corregir errores. Y esto nos sirve para corregir errores. Yo le quiero hacer una propuesta, señor presidente. Ojalá me tome el toro por los cuernos. Mire, después de que terminan los panelistas, muchos de nosotros los andamos cazando para llevarlos a nuestros estados, para ver que nos den su información. Yo le propongo, y yo me apunto, ¿sí?, a que podamos desconcentrar estos foros y llevarlos a los estados, y que nuestros auditorios, los que estén en la audiencia, sean los funcionarios públicos de nuestros estados, para que todos entiendan de la gran importancia de lo que hoy abrevamos aquí. Y por último, como sé que todos los que han pasado y toman la palabra le echan flores a su coordinador, yo quiero destacar a Ismael de Guerrero y felicitarlo y no quedarme atrás, mi brother, Muchas gracias, señor. Gracias por el comentario. Creo que se iba más para mí. No sé si alguno de los panelistas quiere comentar algo. Si no, yo diría gracias por la sugerencia, David. Sí tenemos, y siguiendo la línea que dice Alan de capacitación, capacitación y capacitación, pues en el INEGI tenemos esquemas diseñados para la capacitación en cascada, ¿no? Al final de cuentas, pues para el censo económico tuvimos que capacitar hasta 20,000 figuras, ¿no? Y eso se hizo con un cierto proceso. Creo que deberíamos ver cómo bajamos lo que tenemos aquí en esta reunión plenaria hacia las distintas instancias, ¿no? Vamos a ir pensando cómo lo hacemos sin perder la riqueza de la transversalidad que tenemos aquí. Tenemos una pregunta allá de aquel lado, mi amigo de Jalisco, gracias. Por favor. Sí, buenos días, buenas tardes, Augusto Valencia de Jalisco. Digo, dentro de los foros, como una propuesta, es muy interesante escuchar lo que hacen los estados, ¿no? Pero al final del día las instituciones tienen un andamiaje normativo de lo que deben de hacer. Y prácticamente en México y en algunas otras partes la legislación va por atrás de los hechos reales, ¿no? O sea, vamos legislando a destiempo y pues tampoco no hay nadie que venda pan frío, ¿no? Generalmente las instituciones hablan de lo bueno. Sería interesante escuchar más de los esfuerzos de grupos ciudadanos no vinculados a temas, digamos, de análisis de alto nivel, sino más bien de asociaciones civiles o algunos grupos que han generado mucha información y que de repente el gobierno no la conoce. Por ejemplo, hay desarrolladores de algunas plataformas para las denuncias de servicios públicos municipales, la lámpara que no enciende, el bache en la calle, la banqueta en mal estado, y son generadores y recopilan mucha información. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, de ligas de fútbol infantil que tienen mucha información de niños que juegan fútbol y tienen el origen y destino de dónde van los niños a jugar fútbol y dónde hay canchas y dónde no hay canchas, y los gobiernos no tienen esa información.
Entonces sería interesante poder escuchar, como México Evalúa y el otro panelista sobre temas económicos, algunos esfuerzos que se dan en los gobiernos, ¿no?, estatales y municipales, y sí escuchar a los organismos subnacionales, pero pues tratar de encontrar fuentes de información donde los gobiernos puedan tomar decisiones, no con la información que construyen, sino con la información que se genera. Por ejemplo, en el caso de Colima, que dice que hay un montón de problemas con el asunto de la desintegración de las parejas, y lo que buscan son centros para que las familias convivan, pues probablemente a lo mejor una respuesta a la sociedad sea pues pláticas prematrimoniales mucho más severas para que la gente sepa qué es lo que va a suceder cuando se casa, ¿no? Y en lugar de tratar de matizar un problema, evitar que el problema se genere. Pero ese tipo de experiencias están pues en la sociedad, y creo que con esa perspectiva foros de estas características podrían tener, digamos, un abono adicional a quienes venimos a participar. Muchas gracias. Gracias, Augusto. ¿Alguno de los panelistas quiere comentar? Bernardo, por favor. Dos cosas. Primero, hace un momento quería hacer una acotación sobre lo que mencionaba el compañero de Guerrero. Dos cosas. Precisamente la situación de involucrar en la educación de los esfuerzos de planeación tiene que permear en el ánimo de todos los servidores públicos, entendiéndolos estén en el nivel en el que estén, en el seno de alguno de los poderes del Estado, de los órganos originarios, de los organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, en cualquiera de estos esquemas, porque efectivamente es complicado incluso dentro del chip que trae uno como servidor público, y sobre todo enfocado a la función específica a la que se desarrolla, y yo lo pongo como ejemplo en la función jurisdiccional. O sea, encargar una tarea adicional que tiene que ver con la compleja que es la de impartir justicia. O sea, la función jurisdiccional de por sí, de suyo, es compleja por las decisiones que se tienen que tomar en momento. Decir, a ver, ahora tienes que participar en un esquema de planeación de tu actividad, ponerle metas, ponerle objetivos, ponerle una misión, estarle evaluando cada fin de semana, y adicional a eso tienes obligaciones de transparencia en el marco de la transparencia de la función pública, en el marco de un gobierno abierto, y tienes que estar publicando la información que generas dentro de tu actividad jurisdiccional, y además tienes que generar la información estadística, o tienes que subir a ciertas plataformas la información estadística que generas dentro de tu actividad jurisdiccional. Y lo primero que te responden es, oye, ¿y a qué horas voy a resolver? ¿A qué horas me voy a dedicar a desahogar audiencias? ¿A qué horas me voy a dedicar a llevar a cabo una diligencia? Y es donde decimos, bueno, es que tienes que hacer lo que la función requiere, más lo que te agregan en función de tu responsabilidad como servidor público, que tiene que ver con eso. Y en eso se trabaja, digo, en el caso del Poder Judicial estamos trabajando en ese sentido. Y efectivamente, nada más para completar con lo que comentaba el compañero de Jalisco, hay una situación, y yo lo repito, o sea, lo que refleja es un problema, la información que se tiene en las causas judiciales refleja un fenómeno que está sucediendo en la sociedad. No le corresponde al Poder Judicial buscarle la solución a ese fenómeno a priori, ¿sí? O sea, hicimos un análisis, un ejercicio rudimentario, en donde donde se hizo una selección de las causas que llevaban a los divorcios, y nos dimos cuenta que aumentó el número de divorcios cuando se legisló el divorcio incausado. Cuando se legisla el divorcio incausado, aumenta el número de divorcios. Pero eso lo único que propició es que quienes ya tenían un problema atrás, o que ya estaban separados, lo único que dijeron, a ver, hago uso de una herramienta que me facilita a darle solución a mi situación jurídica, que es, bueno, pues el problema ya lo tengo, ya estoy separado, ya tengo conflictos, ya no nos llevamos, pero lo complejo
del divorcio con causa, o sea, buscar una causal de divorcio, llevarla a un juicio, me lo acaban de solucionar con un divorcio encausado y ya lo tengo. Eso lo único que hizo es reflejar que había un problema de entendimiento hacia el interior de las familias. Lo que interesa al Poder Judicial es resolver post eventum, o sea, una vez que se da el suceso, entonces entra el Poder Judicial y resuelve. Pero la información que genera sí permite a quien toma la decisión de la política pública decir, a ver, hay un problema grave o medianamente grave o no tan grave, pero hay un problema de integración de las familias o de desintegración de las familias, que al final de cuentas nos vemos que va también vinculado con la generación de la violencia, o hay un problema de que los padres de familia no quieren pagar pensión alimenticia por algo. No sabemos cuál es la razón. A lo mejor no es una razón económica, a lo mejor es una razón les digo, de alienación parental, pero hay una situación que está impactando a un sector de la población, generalmente que son niñas, niños menores de edad. Entonces, eso es lo que va a permitir a quien toma la decisión de política pública de decir, a ver, hay esta situación, de alguna forma tenemos que darle una respuesta. ¿Sí? Eso es a lo que yo me refería con lo que refiero es lo rico que es en fuente de información las causas judiciales, y que el único reto es buscar la manera de sistematizarla y de hacer que volteen a ellas quienes toman las decisiones. Muchas gracias, Bernardo. Pepe, si nos comentas algo, por favor. Regresando a lo que comentaba el compañero de Jalisco, quiero dar un ejemplo muy rápido. En la Ciudad de México implementamos Victoria, que es un sistema automatizado de atención ciudadana. Lo que permite este sistema es justamente agilizar el envío de reportes por parte de la ciudadanía. Cualquier fuente es considerada por la autoridad un reporte formal, digamos, puede ser redes sociales, mensaje de texto, Facebook, ¿no? En el inbox de Facebook, y lo que esto permite es hacer el despacho de manera automatizada, porque no solo georreferencia el reporte, también admite que los ciudadanos suban imágenes, por ejemplo, si es un bache o bueno, lo que sea, una luminaria, y el despacho automatizado hacia la autoridad que tiene que atender esto, ¿no? El domingo vamos a presentar en la Ciudad de México el SUAC, que es el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, que justamente lo que permite es interoperar todos los reportes, quejas, solicitudes de los ciudadanos, de modo que en lugar de que el ciudadano vaya de ventanilla en ventanilla, sea el reporte el que va viajando, digamos, entre las autoridades, y quede del lado de la autoridad la carga de contactar al ciudadano y darle atención, junto con un tablero público que permitirá a los ciudadanos evaluar autoridades, respuesta a los reportes, tiempos de atención, etcétera. Y permítanme nada más concluir rápido. Yo creo que si yo pensara en términos de retos hacia el futuro, ¿no? Yo identifico dos importantes. Uno tiene que ver con la conectividad en las ciudades, en los municipios. Es difícil pensar en términos de hacerse de información en tiempo real o sensorizar ciudades, ¿no? Todos aman hablar de el Internet de las cosas, ¿no? Pero todo esto descansa en una política proactiva de conectividad, ¿no? No solo un ejemplo muy obvio en la Ciudad de México, hay 25,000 policías y hay alrededor de 2,000, 3,000 patrullas en un turno, ¿no? Bueno, en policías deben ser 8 o 10,000. Cada uno de ellos tiene un GPS que manda una señal de ubicación cada 15 segundos, ¿no? Entonces, nada de esto es útil en términos de la formulación de presencia policíaca, incidencia delictiva y demás, si no se resuelve el tema de conectividad y la capacidad computacional para hostear y analizar toda esta información. Y finalmente, que es un tema en que INEGI ha entendido de manera rápida y lleva pues algo andado, es poder hacer el análisis conjunto de datos de distintas fuentes. Datos como estos que vienen de sensores en la ciudad. Las ciudades son máquinas generadoras
de datos y su combinación y análisis con datos más tradicionales generados vía metodologías estadísticas, ¿no? Gracias. Gracias. Justamente Juan José Ribot nos platicaba en la mañana de la idea de profundizar en la conectividad. Natalia, por favor, te escuchamos. Gracias. Un poco en la participación del compañero de Jalisco. A veces los ciudadanos aportan, pero a veces lo que hacen es que preguntan y los gobiernos contestan lo que los ciudadanos preguntan. Y pongo dos ejemplos muy rápido de dos maneras distintas que tuvo el ciudadano de preguntarnos y el gobierno de contestarles. Una manera, el ciudadano empezó a preguntar a través de las cámaras, sobre todo la Cámara de la Industria de la Construcción, todo el tema de obra pública. Quería saber, conocer todos los procesos, desde el proceso de planeación hasta la contratación, el fallo, la apertura, el fallo, el avance. El ciudadano quería conocer si esa obra empezaba hoy, ¿cuándo terminaba? ¿Quién la construía? ¿Con quién se podía quejar si esa obra no quedaba correctamente? Los padres de familia querían saber si la escuelita cerca estaba en construcción. Los supervisores y jefes de sector de la educación, del sector educativo, querían saber cuántas escuelas estaban siendo atendidas en cuanto a infraestructura de su sector. Si tienen en la mano su teléfono, podrán entrar a tuobra.mx y esta fue la manera en la que el gobierno del estado contestó todas las preguntas en materia de obra pública. Ahí está referenciada cada obra que se hace. En este momento están cargadas más de 4,200 obras, más de 14,000 millones de pesos de obra pública y ahí está absolutamente todo. Pueden bajar incluso el contrato, pueden ver los videos de las licitaciones, de las aperturas, de los fallos. El ciudadano preguntó y el gobierno le contestó y genera información que a lo mejor tenía la intención de contestar una pregunta, pero la misma respuesta permite contestar muchas preguntas. Otra manera en la que el ciudadano preguntó, empezó a haber un diálogo ciudadano generado por organizaciones de la sociedad civil sobre si podían ser vinculantes o no las promesas de campaña. Se hizo el intento de que fueran vinculantes las promesas de campaña, un poder distinto al nuestro no lo consideró procedente, pero había una pregunta, había una discusión y el gobierno del estado contestó. Si tienen en su mano 100compromisos.mx, ahí pueden ver el cumplimiento puntual de las promesas de campaña. Adicionalmente a todo el Sigo Sonora y el seguimiento, decodificamos de la manera más sencilla que pudimos promesa hecha en campaña y promesa cumplida. Pongo solo dos ejemplos, pero a veces la sociedad lo que hace es muy puntualmente pregunta y el gobierno lo que hace es contesta y con esto genera datos, genera información y también produce nuevas discusiones ciudadanas que reinician los procesos y hacen que el Estado abra más la información y los datos. Muchas gracias, Natalia. Pues de esta manera hemos llegado ya al final de este panel sobre los retos y perspectivas en el uso de información y toma de decisiones. Agradezco mucho a los panelistas, Bernardo, Natalia, Pepe y Alan, por su participación. Les pido que les demos un fuerte aplauso, por favor.